Otra vez aquí vengo, hermanos y amigos. Hoy les traigo un estudio, al menos para mí es muy interesante. Es un estudio que muy pocas veces alguien habla de eso. Es un estudio bíblico que nos habla de un personaje que va a tener un rol muy importante porque no ha venido, pero la gente como que, no sé, al menos yo no me parece haber oído una prédica donde se hable de este personaje que va a ser de gran importancia en los últimos tiempos, que están próximos a comenzar. Por cierto, yo ahora he estado oyendo ahí las noticias de que está a punto de haber un golpe de estado en Corea del Sur, increíble. Manuel Macron también está a punto de que lo saquen del gobierno. Y hay muchos escándalos. La OTAN, Alemania le anduvo buscando las tres patas al gato con Rusia y ya hubo un altercado ahí con un helicóptero alemán. Y entonces parece ser que yo he dicho en mis estudios pasados, yo he dicho que la OTAN va a ser que seguramente la OTAN va a ser el brazo fuerte del gobierno del anticristo. Pero, con lo que estoy viendo podría ser que más bien, entonces, sea disuelta la OTAN y venga otro ejército porque el anticristo va a ocupar un ejército. Y entonces ahora aquí vengo yo hablando aquí del falso profeta que lo encontramos en Apocalipsis 13, versículo 11 en adelante. Entonces, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis 13, versículo 11. Dice así: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí en la Biblia, si usted, ya hemos leído, ya he hecho el estudio, ya he hablado acerca de que el cordero es el que abre el primer sello, el que comienza o da permiso a Satanás y todas sus huestes, tanto espirituales como humanas, para que comience con el nuevo orden mundial, que eso ya lo hemos visto bastante en Apocalipsis 6, versículo 1 y 2, que es donde se comienza a formar o a conformar la unión de naciones en el mundo. Entonces, aquí vemos que este hombre que habla aquí, o esta bestia, que en realidad es un hombre, porque la Biblia lo llama bestia. La Biblia lo llama bestia es por sus actos. Es un hombre como usted y como yo, de carne y hueso, pero por sus actos, por su rapilla, por lo que va a hacer, que va a arrastrar a millones de personas al lago de fuego, a la perdición. Por eso se le llama bestia a la primera, que es el anticristo, la bestia que sale del mar, que dice que se habla en Apocalipsis 13, versículo 1. Y ahora esta segunda bestia, que dice otra bestia que salía del mar, este es el falso profeta, que más adelante en el transcurso del estudio, en el transcurso del Apocalipsis, ya el mismo Juan escribió la bestia y el falso profeta, ya al final, allá por el capítulo 19, creo. Entonces, este hombre viene con apariencia de piedad, con apariencia de mansedumbre. Este hombre viene a engañar, porque todo engañador
no viene con los, como decimos aquí en mi país, con los tacos de frente, no. Todo engañador viene mojigatamente. Y entonces él viene haciéndose pasar por alguien benefactor de la humanidad. Pero no es el Espíritu Santo, la palabra nos dice aquí, escuchen lo que dice, porque dice que tenía 2 cuernos como un cordero, pero sigue diciendo, y tenía 2 cuernos, Apocalipsis 13:11 dice, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La palabra del Señor nos dice claramente en reiteradas veces que Satanás es el dragón. Eso lo podemos ver muy claramente en Apocalipsis versículo 12, cuando la mujer vestida de sol, que es Israel, quiere ser destruida o devorada por el dragón, que eso es lo que nosotros llamamos la angustia de Jacob, que eso está en el futuro, 3 años y medio después de que el gobierno mundial el gobierno mundial, sí, del anticristo y de sus secuaces, que son 10 principales, como ya lo hemos visto, ¿verdad? En Daniel, versículo 7, capítulo 7, que habla de 10 cuernos. También lo vemos en Apocalipsis 17, versículo 12. Creo que es ahí. Si me equivoco me disculpa, pero vamos a ver si es ahí, Apocalipsis 17, versículo 12. Voy a ver. Sí, Apocalipsis 17, versículo 12, habla de esos 10 cuernos que en realidad son 10 reyes. En este mundo, o sea, en esta época en que vivimos serían 10 gobernantes, 10 dictadores o 10 presidentes. Yo le diría 10 dictadores más bien. Dice así, Apocalipsis 17, versículo 12, dice lo siguiente: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Ve? No andaba mal. Entonces, el gobierno, como lo vemos en Apocalipsis 6, versículo 1 y versículo 2, bueno, en versículo 1 el Señor abre el cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, abre el sello, y en el versículo 2 sale un caballo blanco. Ven, Satanás no viene con violencia. Satanás y sus secuaces se visten como ángeles de luz para engañar. Y entonces en este caso Satanás y su ministro, su mano derecha, su ministro de propaganda, que es la bestia esta, la segunda bestia, que tiene cuernos como de cordero, pero habla como un dragón. ¿Y por qué habla como un dragón? Porque engaña igual que el dragón, igual que Satanás, igual que todos los que están de parte de Satanás, que solo engañan, y muchos usan la mismísima palabra de Dios para engañar. Y por eso es que hay tantas religiones, porque mucha gente ha agarrado el evangelio de salvación como negocio. Entonces, continúa diciendo aquí el versículo 12. Dice así: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Oye, aquí dice que este ministro de propaganda, esta segunda bestia, que es un personaje, como ya lo dije, tiene toda la autoridad de la primera bestia, o sea, del anticristo. Vamos a hablar ya, nos vamos a dejar de bestialidades y vamos a hablar
pan y al vino vino. Entonces ya le voy a hablar del anticristo y del falso profeta para que me entiendan mejor. Entonces el anticristo va a delegarle toda autoridad a este personaje, a quien la Biblia lo llama la segunda bestia, o más adelante lo llama el falso profeta. Entonces parece ser que este hombre carismático, indudablemente, igual que todos los que van a conformar el gobierno del anticristo, un satanista en la más alta potencia, satanistas que pueden dejar sus cuerpos y hacer viajes astrales, satanistas que tienen un gran poder para hipnotizar y engañar a las gentes. Y entonces ahora aquí continúa diciendo: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Esto me acuerda a Moisés y Aarón. Me acuerda que Moisés iba y hablaba, pero tenía su representante Aarón, quien era el que ejecutaba. Moisés recibía la palabra directamente de Yahweh, o sea, de Jehová, de Dios. Y Aarón recibía lo que le decía Dios a Moisés. Entonces Aarón lo hablaba. ¿Por qué era esto así? Tiene que leerse ahí en el libro de Hechos, donde dice que era tartamudo. Moisés era tartamudo, o sea, tardo en el habla, dice la Biblia, lo escribe. Otras versiones seguramente o sea, la Reina Valera lo escribe tardo en el habla. Seguramente que la NBI lo describe como tartamudo. Pero en este asunto es que no es que la bestia sea tartamudo ni nada parecido, sino que este ministro de la propaganda, que es el anticristo, que es el falso profeta, tiene un poder de hacer milagros mentirosos. ¿Cómo es que lo dice la palabra? Voy a ver cómo lo dice la palabra. El apóstol Pablo, hablando a los tesalonicenses, en Tesalonicenses versículo 2, del 2 al 9, en Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente, hablando de este personaje, el anticristo, dice lo siguiente: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Ve? Y aquí en Apocalipsis 13, versículo 13 dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Ve, este segundo personaje del Apocalipsis 13, que tiene apariencia de cordero, ustedes lo verán, los que se queden aquí, ¿verdad? Los que estén aquí, porque yo no pienso estar ya en ese tiempo, Dios mediante. Pero los que estén aquí en ese tiempo
muchos van a ser engañados porque él se va a vestir de piedad, va a tener una apariencia de piedad, de ser una persona muy espiritual. Y entonces, con todos los milagros que se le va a permitir hacer, escuchen, se le va a permitir hacer, porque Satanás no puede hacer nada si no le es permitido. Eso lo podemos ver allá en el libro de Job, cuando Satanás llegó ante el Señor que venía de rodear la tierra y que llegó junto con unos ángeles. Los ángeles llegaron y él también llegó ante Dios, y el Señor le preguntó que de dónde venía. Él dijo que de rodear la tierra y andar por ella. Y entonces el Señor le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job? Y entonces todos saben la historia. Bueno, los que leen la Biblia, han leído el libro de Job, saben muy bien la enseñanza a lo que me refiero yo. Satanás pudo únicamente perjudicar a Job con permiso de Dios. También eso lo podemos ver allá en el Evangelio de Juan, cuando el Señor iba a ser crucificado, que está hablando, que le está haciendo preguntas Pilato. Entonces Pilato le dijo que él lo podía soltar, pero el Señor le dijo que usted o tú tienes autoridad sobre mí, sobre matarme o no matarme, algo así. Bueno, mejor leamos, porque me estoy confundiendo mucho. Leamos lo que dice. Esa historia está en Juan 19, versículo 11, pero leamos el 10 y el 11. Dice así: entonces le dijo Pilato: a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Ve, aquí podemos ver claramente una vez más, aparte del libro de Job y otros muchos partes del Apocalipsis, que dice: y se le dio autoridad, y se le dio autoridad, y se le dio autoridad. Porque todo lo que va a pasar, mis queridos amigos, en este mundo es una hora muy angustiosa, o sea, un tiempo de angustia que viene sobre el mundo para probar a los que habitan en la tierra, para ver si acaso se arrepienten en el último momento. Por eso dice, para probar, dice el libro de Lucas, dice, para probar. Escuchemos cómo lo dice. Bueno, el libro de Lucas no habla exactamente, no dice para probar. El libro de Lucas dice que hay que guardarse, que hay que velar, dice velar y orar para que seáis dignos de escapar, dice el libro de Lucas. Pero Apocalipsis 3, versículo 10 dice lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, eso es, por cuanto has dado testimonio de ser cristiano, no que uno diga que es cristiano, sino que de verdad es testimonio de que uno de verdad esté apartado del pecado, de toda lascivia, del odio por las personas, la murmuración, de hacerle el daño al prójimo, de hablar feo, malas palabras, de tener vicios, muchas cosas que corrompen al ser humano y perjudican el alma de la persona. Por lo tanto, esas personas están apartadas de Dios, y así vive la mayoría de la humanidad. Pero viene una hora de prueba, un tiempo de prueba, que donde van a ser probados muchas personas, y muchas personas que en estos años están escuchando las palabras que dicen, como dicen los católicos, los panderetas, los brinca-brinca, van a decir: realmente esos panderetas, esos brinca-brincas tenían razón.
Y muchas personas que ahora nos escuchan y se burlan de nosotros van a arrepentirse y van a aceptar a Jesucristo como su Salvador y se van a apartar de toda idolatría, de todo, del mal, de odiar a las personas, de hacerle mal a las personas, de hacerle mal al prójimo, porque nuestro Señor Jesucristo dijo muy claramente que toda la ley se basa en amar a Dios y a su prójimo, porque si nosotros no amamos a nuestro prójimo, ¿a quién vemos? ¿Cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? Y entonces viene la hora de la prueba. Y entonces por eso aquí el Señor dice, aquí en Apocalipsis 3, versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. O sea, has mostrado que de verdad sos una nueva criatura, que sos cristiano verdadero, eso es lo que quiere decir. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y ahora vámonos al capítulo de Lucas, que dice, el Señor Jesucristo te dice hoy, mi amigo, dice así, en Lucas 21, versículo 34, el Señor Jesús, el Espíritu Santo te dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y le dice a los creyentes, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y entonces vamos de nuevo al capítulo 13, versículo 14 de Apocalipsis. Aquí dice, ¿verdad? Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando, oiga, que se le ha permitido, ¿verdad? Ya les quedó claro, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que se le ha permitido hacer a la bestia. No es solo porque el anticristo lo haya puesto como su ministro de propaganda, su representante, su mano derecha, no, sino que se le ha permitido de parte de Dios, porque Satanás no puede hacer nada sin el permiso de nuestro Dios. Y sigue diciendo, dice, mandando a los moradores de la tierra. Esto es aquí voy a bajar la voz por si los estoy asustando. Dice aquí así. Entonces primero vemos aquí que este hombre, esta bestia, o sea, este hombre, que ya expliqué por qué se le llama bestia, este falso profeta, ministro de la propaganda o mano derecha del mismísimo anticristo, quien a su vez es el enviado o el que trajo Satanás para poder a la gran parte de las naciones del mundo, porque ese es uno de los propósitos, gran parte de las naciones del mundo, Satanás, por medio de estos dos ministros, y también, claro, lógicamente, todos los ministros, porque no son solo ellos dos, sabemos que en un gobierno hay un montón de gente que trabaja, pero los principales son esos dos. Y entonces entre esos dos y el mismísimo Satanás van a propiciar el momento o la idea o van a instigar, Satanás va a instigar al mundo para que se reúna un gran ejército, vaya a destruir completamente al pueblo judío. Todos vemos
en estos meses, ¿verdad? Como Hezbollah, Hamas, Siria, y Líbano, Irán, Irak y todas estas gente han atacado. A un día de esto estaba viendo que tenía 7 frentes Israel, pero en aquel tiempo el dragón, la bestia y el falso profeta van a instigar y van a levantar un ejército que va a ir a atacar, a destruir, como quien dice, a aniquilar completamente Israel. Eso lo vemos en el capítulo 16 del Apocalipsis, 3 capítulos más adelante. Entonces aquí vemos que este hombre es muy persuasivo. Este hombre tiene un gran poder de convencimiento, tiene un gran carisma, quizás como, no, Hitler es un chiquillo de kinder a la par de este personaje que habla la Biblia. Disculpen. Hitler era prototipo de estos dos personajes. Napoleón Bonaparte podría ser también, muchos otros gobernantes antiguos fueron prototipos, pero uno de los más de los líderes en la antigüedad que se cumplió inclusive la profecía creo que fue un general, ¿cómo se llamaba? Ya les digo. Sí, ese fue Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes, ese también fue un prototipo del anticristo en la antigüedad. ¿Y por qué? Porque este hombre, además de todo lo que hizo, se cumplió la profecía de Daniel, la profecía de la abominación desoladora. Después, en Mateo 24 y en otros, en Lucas 21, Marcos 13, nuestro Señor también nos habló de la abominación desoladora, pero no es la abominación desoladora pasada, sino de la abominación desoladora que está en el futuro, en un futuro muy próximo, que es la abominación del anticristo. En este momento, como ya lo he dicho hasta el cansancio, el templo no está, pero va a propiciarse la atmósfera política correcta para que el templo sea construido. Ya está en piezas, es nada más armarlo. Y entonces continuemos aquí hablando de este ser o este personaje que digo yo que casi nadie habla, o sea, al menos yo no lo he oído en las prédicas, en las iglesias en que yo he asistido o en YouTube. Y entonces yo estoy viendo las noticias porque hay que estar informado, ¿verdad? Yo estoy viendo las noticias como muchas naciones que han gozado o tienen fama de democracia, cómo están con problemas internos. Pregunto, ¿no será que de esta forma que hay algo hay detrás? O sea, alguien o algunos están detrás de todo esto para desestabilizar al mundo, no solo en la política. O sea, ya vimos como ha habido una gran guerra en Israel, con varios frentes, 7 frentes. Ya vimos como en Ucrania han muerto miles de soldados y ha habido una gran matanza de los dos lados. Y entonces ahora estamos viendo como hay acusaciones en Corea de que parece que hay colaboración o infiltración en el gobierno de Corea con el gobierno de Corea del Norte. O sea, estamos hablando de Corea del Sur, porque Corea del Norte ya todos sabemos quién es el loco Kim Jong-un, ya eso lo sabemos.
Ahora también Emmanuel Macron está en problemas y la OTAN está a punto de dividirse. ¿Qué va a pasar en el mundo? Estamos en los inicios de un debacle. O sea, algo va a pasar en el mundo, algo va a pasar en el mundo. Algo se está preparando en este mundo, por lo que vemos que ¿cómo se llama? Geopolítica, ¿cómo se llama? El movimiento geopolítico del mundo o los acontecimientos geopolíticos mundiales nos están llevando hacia un gran cambio en todo el mundo. Ahora viene Donald Trump y trae ni más ni menos como uno de sus colaboradores al millonario Elon Musk, el cual tiene plagado el espacio con satélites. Y entonces vemos como que algo se está armando. Ya el que no lo ve es porque está dormido, pobrecito. Y va a caerle como un lazo, va a caerle aquel día como un lazo. Como cuando el pájaro es atrapado en el lazo. Ese lazo está escondido en la hojarasca. Y el pájaro llega a comer. Y cuando el pajarito está comiendo, jalan el becatito y el pajarito queda enlazado de una pata. Y así le va a pasar a la humanidad. Está dormida. Amigo, amiga, despierta. Busca al Señor. Lee la Biblia. Escudriña la Biblia. Escudriña la palabra de Dios. Ponte a cuentas con tu Creador. Porque estamos ya en los últimos momentos. Y entonces sigamos aquí leyendo. Y dice, y entonces es muy sospechoso. Para mí, sinceramente, me causa mucha sospecha. No puedo asegurar nada todavía. Pero me causa mucha sospecha el hecho de que Elon Musk, ese hombre que ha puesto muchos satélites en el espacio. Tiene un proyecto que se llama Starlink, el cual es un servicio de internet satelital desarrollado por Elon Musk. Esa empresa aeroespacial que él tiene se llama SpaceX de Elon Musk, ¿verdad? El objetivo es crear oiga lo que dice. Dice así, aquí voy a leer aquí me busqué un artículo y dice, el objetivo de esta empresa aeroespacial SpaceX de Elon Musk es crear una constelación de satélites que brinde internet de banda ancha a bajo costo y con baja latencia en todo el mundo. No está hablando solo en Estados Unidos o en toda América, no. Está hablando en todo el mundo. Sigue diciendo, los satélites de Starlink se encuentran en órbita terrestre baja para que la conexión entre los satélites y el suelo sea lo más rápida posible. El proyecto está pensado para llegar a zonas remotas, ahorita les digo, donde no hay acceso a internet de alta velocidad. O sea, a áreas remotas, que todo el mundo esté cubierto por esta serie o por este ejército o por esta nube de satélites de la Starlink. Y la palabra del Señor nos dice allá en
Isaías 24, creo que es el versículo 17, nos dice lo siguiente. Dice así: terror, foso y red. Pero no es una red de atrapar pájaros o de atrapar peces. No, es una red que va a tener aprisionados o controlados o localizados a toda la humanidad. Y sigue diciendo: sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que oyere la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red. O sea, no hay escape, no hay escape. Van a ser, la mayoría de las personas del mundo van a ser rastreadas. Y ahorita vamos otra vez, ahorita vamos a Apocalipsis 13, versículo 14 y 15, ahorita vamos. Y dice así: el que saliere de en medio del foso será preso en la red, será descubierto por la red que los está vigilando desde arriba, los satélites, la red satelital. Y vea, asómbrese, esto fue escrito hace casi 3000 años. Y dice así: porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Ahí se los dejo de tarea. Isaías 24, léanse todo el capítulo, es muy lindo, es muy lindo. Ahora sí, entonces, es muy sospechoso. La Biblia primero nos habla, hace casi 3000 años, de que va a haber una red que nos va a atrapar o nos va a tener localizados, nos va a atrapar a la mayoría de las personas desde lo alto, porque se abrirán ventanas en lo alto, está diciendo. Y ahora vemos aquí en Apocalipsis 17, en Apocalipsis 13, disculpen, me equivoqué, en Apocalipsis 13, versículo 14, nos dice lo siguiente, veamos a ver, dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Y aquí dice, mandando, va a exigir, dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Eso para eso de la herida que se le ocasionó a la bestia, el intento del golpe de estado fallido que tendrá la bestia, eso lo vimos en el capítulo anterior. Y entonces aquí está diciendo que este hombre, este llamado falso profeta, va a mandar, a obligar a las personas que le hagan una imagen a la bestia. Entonces aquí se va a necesitar un artefacto muy especial, como son los androides de hoy día. Ahí los ven ustedes en YouTube a cada rato. Creo que uno se llama Mecha. Ahí los ven que ellos hablan. Esa imagen, llámese un androide o robot o cualquier otra cosa que sea, va a tener acceso completo y total, o va a ser una supercomputadora, una computadora cuántica que va a poder descifrar todas las contraseñas y boicotear todos los sistemas computarizados del mundo. O sea, que las naciones van a quedar desarmadas ante esta imagen que va a tener el acceso a una computadora cuántica, o va a estar
conectado en una computadora cuántica. Y entonces el mundo va a quedar completamente desarmado. No le queda nada más que obedecer o huir a los montes, como el Señor Jesucristo lo dice en Mateo 24. El que esté en la azotea no descienda, sino que huya a los montes. La única manera en aquel tiempo, el que no quiere ser marcado, que es el versículo que viene, el que no quiere ser marcado, porque esta computadora cuántica o este androide o lo que sea, como sea que se vaya a llamar, lo que sea, que lo más seguro tiene que ser un androide con inteligencia artificial conectado a una computadora cuántica que va a desestabilizar el mundo y desarmar a todo el mundo, boicotear todos los sistemas de seguridad y todo mundo, todo el mundo cibernético va a tener que estar unido y ¿cómo se llama? Gobernado por esta imagen. Escuchemos lo que sigue diciendo. Escuchemos. Dice así. El versículo 15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase. O sea, habla o no habla un androide. Ameca habla. O todos los androides que se ven ahí por montones ahora en YouTube, ¿hablan o no hablan? Pero imagínense un androide que habla cualquier clase de idiomas porque es un sistema inteligente. Cualquier idioma lo habla, entiende a cualquier persona en cualquier idioma. Y lo peor, no tiene sentimiento porque no tiene alma, no tiene conciencia. Y entonces, una cosa de estas va a tener poder sobre la mayoría de la humanidad, o sea, sobre la humanidad en los próximos tiempos. ¿Y todo por qué? Porque la bestia segunda, o sea, el falso profeta, va a dar la orden de que hagan un artefacto de estos, y es con el fin de esclavizar por completo a la humanidad. Sigamos leyendo, y dice así: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Santo Dios, ¿están oyendo? Una imagen, un androide sin alma, sin corazón, sin sentimientos, sin conciencia, con toda la inteligencia de toda la humanidad de todos los tiempos, con una supercomputadora la computadora cuántica que están como desesperados China, Estados Unidos y las grandes potencias por desarrollarlas, pero quizás ya esté preparada, pero todavía el Señor no ha roto el primer sello para que empiece la dictadura del anticristo. Entonces, por ahora, aunque ya esté, no puede ser usada. Pero, dice aquí, increíble, e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, que esa cosa también va a exigir adoración. Y no solo va a exigir adoración, sino vean lo que sigue diciendo aquí. Sigue diciendo el versículo 16. Dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ayer estaba viendo yo en la noche, antes de acostarme, estaba viendo yo un microchip que ya está
Ahí viene toda la información de la persona, es como un granito de arroz. Nada más se le abre a la persona entre el dedo índice y el dedo pulgar, se le abre una heridita ahí, se abre una heridita, la persona está despierta, se le abre ahí, se implanta eso, se cose y ya está. Esa persona ya no necesita la tarjeta de crédito o de débito, no la necesita. Ya no necesita un celular o sea, no necesita comprar la tarjeta para pagar, no necesita el celular para pagar, y eso va a ser implantado en la mano derecha o en la frente. También hay un proyecto de Elon Musk que se llama, ya le digo, Neuralink. Neuralink es un proyecto científico, médico-científico, de que se le injerta algo aquí en el cráneo. Voy a leer un poquito acerca de ese artículo de Neuralink. Un momentito. Ahora escuchen para que vean que aquí este evangélico o pandereta, como dicen los católicos, no está hablando paja. Dice aquí el artículo, dice, Neuralink es una startup de neurociencia que desarrolla un chip cerebral para conectar el cerebro humano con una computadora o con varias computadoras. Entonces, ahora, eso, Neuralink, eso es otro proyecto. Y hay otras cosas ahí, pero cualquiera, si quiere averiguarse más del asunto, nada más busquen ahí en Google, pongan Neuralink y verán todo lo que significa. Pero vean cómo viene la ciencia. Y este Neuralink también fue desarrollado por ese varón llamado Elon Musk, que tiene saturado el cielo, o sea, de Starlink, de los satélites que ya hablamos. Y entonces, ahora continuemos aquí leyendo, porque está muy interesante este asunto que dice aquí es que la Biblia no es un libro arcaico, no es un dinosaurio, no, la Biblia nos habla desde hace miles de años, nos habla de cosas que están en el futuro. Si leemos el libro de Job, nos habla de ciencia. Si leemos el libro de Génesis, también nos habla de ciencia. Y entonces ahora aquí resulta que esta imagen va a pedir adoración, porque parece que esta imagen va a tener conciencia. ¿Y cómo puede tener una imagen, un androide, un robot? ¿Cómo podrá tener conciencia? ¿Cómo? ¿Ok? Poseído por espíritus malignos, como lo va a hacer el anticristo y el falso profeta. Y todos los que trabajen en el gobierno del anticristo van a ser poseídos por entes diabólicas que les van a dictar todo lo que tienen que hacer, y van a tener un gran carisma y una gran elocuencia y un gran poder de convencimiento de masas, así como lo era Hitler. Ustedes lo han visto, cómo las masas lo seguían y lo aplaudían y levantaban la mano y decían ¡ay, Hitler! Estaban como hipnotizadas, porque ese hombre también, al igual que el anticristo y que los que vienen, los que van a trabajar con el anticristo, van a ser poseídos por Satanás. Y esta imagen no va a ser la excepción. Esta imagen, aparte de no ser un ser biológico, porque va a ser un ser mecánico, va a ser poseído, porque dice, y se le permitió
Repitamos aquí el versículo, vamos a ver, dice el versículo, infundir, el versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Y entonces, claro, entonces ahora como ese androide, yo digo que es un androide, lo más seguro, ¿verdad? Y entonces este androide va a tener voluntad ahora. Entonces este androide no va a ser mandado, sino que él va a mandar, él va a gobernar. Y entonces dice así, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y después dice el 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ya eso ya está. La computadora cuántica, yo diría que ya está lista, nada más que por ahora no puede salir a la luz, no puede ser ocupada, no puede ser usada. Ya viene el tiempo en que todos esos artilugios, todas estas tecnologías van a salir a la luz cuando esté el gobierno del anticristo o nuevo orden mundial, como lo llaman muchos. Entonces el 16 dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender. Acá hay otra cosa que quiero hablar. Cuando todo esto esté aconteciendo en el capítulo 13 de Apocalipsis, ya han pasado 3 años y medio de juicios. Han habido terremotos, ha caído un asteroide, ha caído un cometa, ha caído infinidad de meteoritos sobre la Tierra. Han andado desolando la Tierra demonios que salieron del abismo. Eso lo vemos en Apocalipsis 9. Por causa de la guerra, el hambre y la mortandad, han habido pestes. Y falta lo peor, falta cuando en los mares se conviertan en sangre, que eso lo vemos en Apocalipsis 16. Pero aquí ha habido una gran matanza. Han muerto aproximadamente entre 4.000 millones o 5.000 millones de seres humanos. Hay una gran hambre y una gran necesidad. Hay terror, foso y red, como lo leímos ahora en Isaías 24, versículo 17. Y entonces la gente con hambre, aterrorizada, con hambre, con miedo, con angustia y endemoniados muchos, porque la Biblia en Apocalipsis 16, en el último capítulo, nos dice que las personas adorarán y darán, ¿cómo se llama? Adorarán a los demonios, directamente adorarán a los demonios. Apocalipsis 16, léaselo, ahí se los pongo de tarea. Y entonces, esas personas, si no se ponen la marca, no tienen que comer. El mundo está devastado. Hay grandes sequedales. Y quizás solo el gobierno de la bestia tiene alimento. Porque lo más seguro es que ellos en este momento están guardando y guardando alimentos, porque ellos saben lo que viene sobre la tierra. Entonces ellos están guardando y guardando. Hay una noticia de Bill Gates, de unos negocios de que están comprando muchas tierras, y se están preguntando, ¿pero para qué tanta tierra está comprando Bill Gates? ¿Estará Bill Gates en esa jugada también? El tiempo lo dirá, mis queridos amigos. Entonces no hay comida, no hay nada, solo el gobierno del anticristo tiene comida. Y la única manera
que le den una racioncita ahí, una pequeña ración para que no se muera de hambre, para que pueda comer y beber, y quizás porque eso sí va a haber electricidad, porque la electricidad se va a ocupar para mantener el orden, o sea, el orden del anticristo, para tener a la gente raya, esclavizada, controlada. Y entonces, el que no tiene la marca en su mano derecha o en la frente, además de que no le va a dar nada de comer, entonces vea lo que dice, vea lo que termina diciendo aquí en el Apocalipsis capítulo 13, termina diciendo así, dice, Apocalipsis 13, 17 dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, como una identificación, algo que hace constar de que pertenece. No, pero no estamos hablando de una tarjetica ahí, no, una tarjetica no. Estamos hablando de algo metido en el cuerpo que nada más con un escáner o con algo ahí, con un artefacto infrarrojo o ultravioleta o otras tecnologías que hay ahora, se sabe si la persona pertenece al gobierno del anticristo o no, porque ahí dice, o el número de su nombre, ¿verdad? Y entonces dice más adelante, dice aquí, entonces aquí en el capítulo 17 vemos que no es solo la marca en la mano derecha o en la frente, sino que es algo que van a poner en la persona, en el cuerpo de la persona, que lo va a identificar que es miembro del gobierno del anticristo. Pero esta imagen aquí en el capítulo 15 dice que todas aquellas personas que no adoraran, que no adorasen o que no le rindieran culto a la imagen de la bestia, dice, leamos bien, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Pero es que vean ustedes, esa imagen va a ser la misma bestia, o sea, esa imagen va a estar representando a la bestia, al anticristo. Entonces, el que adora a esa imagen está adorando al anticristo, y el que no lo haga, lo van a matar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que huir a un lugar remoto a ver si acaso no lo encuentran. No tienen que llevar ningún celular. Acuérdense, mis amigos, no pueden llevar celular. Si llevan un celular, los agarran, los encuentran. Tienen que ir solo con su ropita. No tienen que llevar ningún artefacto electrónico porque los encuentran. Tienen que ir solo con su ropita y ver a ver qué comen. Si tienen comida, pues llevar comidita, pero nada más. Y entonces termina el versículo 18 de Apocalipsis 13, termina diciendo, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Es el hombre, el número del hombre es el 6 porque el hombre fue creado en el sexto día de la creación. Entonces es un hombre, este número nos está mostrando de que este hombre va a pretender ser un hombre a la imagen de Dios, o sea, un Dios en la tierra, porque
El número del hombre es el 6, pero son 3, 6. Y la palabra del Señor nos dice que 3 son los que dan testimonio. Leámoslos. Entonces dice primero de Juan 5, versículo 7 lo siguiente: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y eso es lo que quiere hacer Satanás. Por eso, Satanás, siendo un hombre, que es el número 6, el Señor lo representa como 3 veces 6, como queriendo Satanás, como queriendo emular, o como le dice, o imitar a la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces aquí son el dragón, que es Satanás, la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta. Y el número es 3 veces 6. Y aquí quedamos, mis queridos amigos, aquí llegamos. Muchas gracias por haberme escuchado. Vengo ante ti reconociendo ser pecador. Pero ahora, Señor, me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesucristo, yo sé que tú eres Dios, que has muerto por mí, cargando el castigo y maldición que me correspondía en la cruz del Calvario, y derramaste hasta la última gota de tu sangre para perdón de mis pecados. Y creo que al tercer día has resucitado y que vives. Señor Jesucristo, confiesa que tú eres el Señor y te recibo como único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Y te abro voluntariamente las puertas de mi corazón para que entres en mí y me llenes de tu Espíritu Santo. Quiero vivir de nuevo, empezar una nueva vida lleno de ti. Lávame con tu sangre de todos mis pecados. Y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Hoy hay fiesta en los cielos. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga.